Así se ve una abeja reina, amigos, ligeramente más alargada que las obreras. Qué hermosa, ¿no? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en Caballero 5 Soles para un nuevo episodio de Conversando en el Mictlán. Tendremos un invitado de lujo. Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Excelente, preparado para platicar, saber más del temario que tendremos el día de hoy. ¿Preparado? Totalmente preparado y listo. También estará con nosotros mi compañera Jen. ¿Cómo estás? Bien, bien, ansiosa por un nuevo invitado y sobre todo para conocer un poquito más del tema de hoy. Excelente. Para comenzar, me gustaría, Sergio, que nos hablaras un poquito sobre a qué te dedicas en cuestión de contenido y obviamente, pues, por el temario, saber un poquito más sobre los estudios que tienes. Ok, bueno. Bueno, primero que nada, hola a todos, soy Sergio Handel Cervantes. Eh, Me dedico, pues, digamos, no de tiempo completo a la apicultura, pero como te platicaba anteriormente, pues es algo que yo aprendí hace relativamente poco, cuando inició la pandemia. eh, que pues se dio mientras yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales, la cual pues va de trabajar tanto con animales, pues decir, fauna, desde insectos, aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, flora, muchos tipos de plantas, cultivos, las enfermedades que llegan a las plantas, cómo evitarlas, etcétera, hongos, pues, todos los recursos naturales, suelo, agua, desde lo más pequeño hasta parques nacionales enteros, ¿no? Entonces, pues ahí tengo pues tanto el aprendizaje empírico en esto de la apicultura, como también un poquito de sustento de mi carrera profesional. Nos gustaría saber, para comenzar, Sergio, algunos mitos, ¿no? Que nos llegaron de mensajes de los invitados anteriores, incluso de algunos suscriptores. Empezando por el más común que dicen, ¿es cierto que la abeja cuando te pica muere la abeja? Totalmente cierto. Digo, se podrá dar el caso de una abeja con mucha suerte que quizá no te encajó su aguijón para que el aguijón de la abeja es algo muy interesante porque tiene una forma de arpón aserrado. Entonces, lo que hace es que cuando penetra en tu piel, pues, como te digo, es como un arpón. Entonces, al momento que la abeja quiere sacarlo, Ah, este aguijón ya no puede salir, se queda incrustado o atrapado en tu piel. La abeja, al retirarse, y como el aguijón está conectado a sus órganos internos, desprende sus órganos y estos se quedan pegados al aguijón. Porque esto tiene pues a final de cuentas es una función evolutiva, ¿no? Porque dentro de estos órganos que se puede ser parte de su tracto digestivo, se queda también la glándula que produce la apitoxina. Y esta glándula no solo se queda pegada al aguijón, sino que a pesar de que ya no está con la abeja, sigue produciendo contracciones y te sigue inyectando veneno. De hecho, creo que es uno de mis videos fijados en TikTok. Se ve muy interesante. Estás en un guante de apicultura, se ve el aguijón y se ve clarito cómo esa glándula se contrae para seguir inyectando veneno a pesar de que la abeja ya no esté contigo. Por otro lado, no nada más tiene un efecto al interior de tu cuerpo, sino que al exterior libera la feromona de agresión que atrae a otras abejas a picarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te pica una abeja, pero alrededor andaban dos que a lo mejor ni se habían percatado de tu presencia, pero ya detectaron la feromona de agresión y van a ir a picarte donde te picó anteriormente otra abeja. Ok, Entonces, es entonces por totalmente eso lo cierto. que vemos en las películas que terminan muertos porque un enjambre los ataca, si es posible y sí Sí, sí, puede suceder. muy posible. De hecho, bueno, yo sé de varios casos. El más reciente fue uno pues fue precisamente durante la pandemia, muy cerca del rancho de mi familia donde yo tengo a mis abejas, del que te platicaba. Y estaban construyendo una carretera para el proyecto de la presa Libertad. No sé si lo han escuchado, acá en Nuevo León, una nueva presa que está construyendo el gobierno pues, un embalse para almacenar agua para la población de Monterrey. Estaban construyendo la carretera y en una de estas máquinas
Ni siquiera pasó por donde estaba la colmena, fue el solo ruido de la maquinaria pesada. El enjambre salió y el operador de la máquina, pues desafortunadamente no, pues fue un enjambre completo, fueron muchísimas abejas y pues no sobrevivió a este ataque, ¿verdad? Eh, Días después, yo encontré ese enjambre, estaba en una llanta de tráiler que estaba tirada a un lado de la carretera, muy vieja ya, medio enterrada, así, ¿no? Y ahí estaba ese enjambre y pues ya yo me encargué de rescatarlo de ahí, darle su colmena y lo reubiqué en mi apiario. Este, Fue un enjambre un poco, o sea, sí tuvo buena producción de miel, pero los pocos meses, como todas las abejas en la apicultura, pues, algo no les gustó y se fueron de donde yo las tenía. Eh, yo, por ejemplo, lo más que he recibido de picaduras de abeja han sido aproximadamente 200 piquetes. Y Wow. sí fui a dar al hospital, sí me tuvieron que... O sea, llega el punto que a mí se me estaba nublando la vista así gris y pues yo me estaba concentrando en no irme prácticamente. Con 200 piquetes, no te quiero hablar si... Pues una colmena de abejas puede ir de 10,000 a 50,000 abejas. ¿Y tenías puesto el traje que llevan? Sí, de hecho todos los piquetes fueron concentrados en las manos porque malamente, error mío, error consciente que estaba cometiendo, me puse unos guantes que no eran los adecuados. Y pues no todos los aguijones lograron pasar, pero por lo menos 200 sí fueron solo en las manos los piquetes, pero yo me inflamé hasta la cara. O sea, mi cara se veía como si me hubieran picado en la cara. Y pues es por Realmente, la... sí, realmente es peligrosísimo. Muy peligroso. O sea, si eres alérgico, un solo piquete te puede matar. Ok. Jen, por favor, coméntale al invitado qué te gustaría saber sobre las abejas. Yo sí tengo como que una duda. En lo personal, a mí creo yo, no, la verdad no puedo decirlo con seguridad, pero sí me da como que un pavor cuando se me acerca una abeja. El zumbido en general, como que a mí me asusta, ¿no? Ya. Pero no soy de que las quiera aplastar o matar, no, al contrario, ¿no? Yo les tengo mucho respeto y sobre todo mucho cariño porque las ves en unas fotos así todas chiquitas, peluditas, bonitas y ya me dan ternura en lo personal. Pero sí me gustaría saber qué debes hacer, o sea, cuál es qué se debe hacer en caso de alguna picadura o en caso de que ya te haya picado, porque a muchos sabemos cómo, pero realmente no lo hacemos bien a lo mejor. Ok, bueno, mira, si ya te picó la abeja, pues claramente lo primordial es quitar el aguijón. Porque, pues como mencioné, el aguijón puede atraer a otras abejas y te va a seguir, ¿cómo se llama? Inyectando veneno. Pues se me fue el nombre de la palabra, inoculando su apitoxina. Si tú no quitas el aguijón, pues la glándula va a seguir haciendo contracciones, va a seguir entrando veneno y pues la reacción de tu cuerpo va a ser mayor a que Claro. si te quitas, entre más rápido te quites el aguijón, menos va a ser el efecto. Algo que puedes hacer es, mucha gente pone frío porque piensan que la inflamación baja con el frío. Bueno, sí baja con el frío, pero esta no es una inflamación por un golpe o porque me lastimé, o por un tendón, un ligamento. Es Sí, una sí. inflamación por una toxina. Cuando tienes toxinas, necesitas desnaturalizar esa toxina. Entonces, lo correcto es aplicar calor. Ok. Una compresa caliente, no va a actuar como por arte de magia, pero va a ayudar. Y bueno, si ya tienes antecedentes o es una persona que tiene antecedentes de alergias a insectos, no necesariamente la abeja, pues directo al hospital. Ya sea que a lo mejor llegas al hospital y en lo que te pasan que no te pasaron en urgencias porque se tardaron, porque te veían bien y se te pasa, pues qué bueno, ¿no? Pero si en 15 o 20 minutos te das un efecto alérgico mayor y se te empieza a cerrar la garganta, pues al menos ya estás de camino o en el hospital y ahí sí ya te atienden rápido, ¿no? Sí, sí, claro. Y por ejemplo, otra duda, ¿no? Con respecto a, he visto muchos casos en donde graban desde muy lejos a las abejas cuando están como que, no sé si podría decirse molestas, que están, o sea, ves un montón de abejas en un lado y tú tienes que pasar a fuerza por esos lados, ¿qué sería lo más recomendable? De plano no pasar, alejarte o pasar tranquilamente, ¿qué se debería hacer en esos casos?
¿Refieres cuando están así como que volando? Ajá, como alborotadas, porque hay muchas veces en donde ves, no sé, una colmena y las ves todas alborotadas, pero dices, no paso, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Están enojadas? Es, ¿No están enojadas? O sea, me echo agua, me tiro a un río. si las ves así como dices alborotadas, que se ve así la nube de abejas, digamos, estacionada, o sea, que está en un solo lugar, o sea, Ajá, no es la nube de abejas que se va moviendo. Ahorita estaban aquí, pero ya van por allá a lo lejos. ajá, sí, no, Si, no, si, que si, está ahí. si, si se van moviendo, no, tú nada más tantito, se pasan y ya, van de paso. Pero si están estacionadas, pero en movimiento, o sea, moviéndose en un lugar específico, ahí sí mejor no te acerques, porque eso sí es un comportamiento defensivo. Si van de paso y apenas están acomodándose para descansar o establecer su colmena, pues no van a durar mucho tiempo volando, rápidamente se van a hacer bolita en un árbol, en una pared, en Ujú. algo. Pero así como lo describimos ahorita, pues yo sí mejor te diría no te acerques. Porque si ya hay algo, digo, la abeja detecta la feromona de agresión, pero también se guía visualmente. Entonces, si están algo que las hizo enojar ahí y tú vas y te acercas, sí te puedes arriesgar a que te piquen. A lo mejor una que andaba ahí por alrededor de las que sí sabían a qué estaban atacando va y te ataca a ti por error, pero ya te dejó la feromona de agresión. Mm, Entonces sí puede atraer a otras abejas. Esto te lo digo porque a mí me ha pasado. De hecho, cuando yo apenas estaba aprendiendo con un amigo pues él es apicultor desde 3 generaciones antes, él y su ujú. papá. Él estaba capturando una colmena que encontramos en estado silvestre para ponerla en una colmena artificial. Y yo estaba, pues, ¿qué te digo? Fácil, 35, 40 metros de donde él estaba. Y de repente sentí un piquete en el cuello, o sea, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Las abejas estaban concentradas en él con el traje y se vino a picarme. Y después de esa fueron 2 y luego ya eran 5 y más. Tuve que correr y me aventé al río que afortunadamente estaba ahí cerca. Sí, sí. Entonces sí, yo te recomendaría mejor, pues con cuidado. Y si las ves hechas bolita ya así como que están descansando, pues ahí sí, pues bueno, paso por un ladito sin acercarme mucho, obviamente no molestarlas y no hacer ruidos fuertes. Porque si ruidos muy fuertes pues, como lo que les platicaba de este señor, el operador de la maquinaria, pues él ni siquiera pasó, digamos, al principio creíamos, no, pues pasó por encima de la colmena o tumbó un árbol donde había una colmena y pues no, solo pasó cerca, la máquina hizo ruido y las abejas Puede atacaron. ser. Tocaste el tema sobre los aromas. ¿El humo las atrae o las irrita y se van? El humo hace 2 cosas. Una es engañarlas a pensar que pues el lugar donde viven se está incendiando. Entonces, ¿qué es lo que hacen las abejas cuando pasa esto? Ellas empiezan llenan sus reservas de miel, lo que cada abeja puede llevar consigo y vámonos, o sea, agarra lo que puedes y vámonos a buscar otro lugar donde vivir. Con eso las distraes mientras tú haces el manejo, porque, o sea, tampoco las saturas de humo, porque pues eso ya sí, pues es perjudicial y pues no, tampoco quieres que se vayan. Es más que nada para cuando están muy agresivas, las distraes un poquito. Y volvemos al tema de las feromonas. Ocultan esas feromonas que las abejas desprenden. De hecho, esa que les platicaba que me picaron esas más de 200 abejas en las manos, yo iba cargando un alza, que es pues el cajón donde vienen todos los bastidores con miel. Estaba cosechando. Empiezan a picarme y yo por no dejar caer la miel así, fui y la puse en la camioneta, me seguían picando, voy, cerré la colmena. Y luego ya agarré el humo y empecé primero a quitármelas de una mano y luego de la otra, pero ya se me vinieron otras poquitas a la otra mano. Y así estuve varias veces echándome humo en las manos para poder quitarme esas abejas. Porque pues si empiezas a aplastarlas o algo, pues va a ser más feromona de agresión la que vas a dejar ahí embarrada en ti y pues son más abejas los que van a venir y todo eso. Ya eventualmente pude quitarme la mayoría, me metí a la camioneta con todo y el traje y empecé a manejar rápido con las ventanas abajo para que se salieran. Mientras le hablaba a mis papás, oye, ¿sabe qué? Pasó esto, voy para allá, vénganse a ver dónde los veo en la carretera, porque no sé hasta dónde voy a llegar. Y así fue, me los topé en la carretera y ellos me llevaron al hospital.
Qué bueno que no pasó a mayores, pero realmente sí era complicado, ¿no? Que la situación ya era bastante, ¿cómo decirlo?, agresiva en cuestión de que ellos tenían que estar ahí por los sensores, por todo lo que nos estás comentando, y estando tú solo, pues es complicado, ¿no? Sí, eso también fueron una receta para el desastre ese día. Me fui completamente solo a trabajar con las ovejas, a cosechar solo. O sea, puedes revisar un apiario tú solo. En plan de, ok, las abro, las reviso, saco 1 o 2 bastidores, a ver cómo están, levanto las alzas, yo echo el humo, pero sin hacer una intervención o un manejo mayor de las abejas. Cuando estás cosechando, pues ellas lo ven como me están quitando mi miel, pues la voy a defender con mi vida. Y es cuando, obviamente, es cuando más agresivas se ponen. Entonces te digo, fue eso, que fui solo y pues los guantes que no eran los adecuados, y aparte era un día que estaba nublado. No se debe hacer manejo de abejas cuando está nublado, cuando está lloviendo, cuando está haciendo mucho frío, porque las abejas seguían su método de vuelo es guiarse por el sol. Ellas hacen un mapa mental de lo que vuelan mediante el sol. Cuando no hay sol, son muy pocas las abejas las que salen de la colmena. Entonces, la mayoría, digo, pueden ir de 10,000 a 50,000 abejas. Digamos, el 90% van a estar dentro de la colmena, o el 95%. Si tú vas a robar una casa, te vas a ir a meter un robo a una casa donde viven 10 pelados, ¿cuándo prefieres meterte? ¿Cuando andan todos trabajando o cuando están ahí todos en la noche? Pues, cuando no hay. Pues claro, entonces pues no vas a ir a meter. ¿Qué es lo que pasa con las abejas? Vas a meterte a quitarles la miel cuando están ahí las 50,000 abejas, pues te estás agarrando a madrazos con 50,000 y no con 10,000. Es realmente muy interesante lo que nos estás comentando. Me gustaría mencionarles a los suscriptores y a las nuevas visitas del día de hoy que si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo y lo estaremos mencionando en otro podcast. Pasando al siguiente tema, obviamente que tiene interés para los suscriptores, hablan mucho sobre las diferencias entre animales domésticos, granja y exóticos. Obviamente, pues los que no somos conocedores, realmente nos gustaría saber cuáles son las grandes diferencias entre estos tres. Bueno, yo ahí lo dividiría en dos. Domésticos y, bueno, a ver, me dijiste domésticos, de granja y exóticos, ¿verdad? ¿Es correcto? De granja o rancho nos comentaron, pero Bueno, los animales de granja, el que sea, entra en animal, se considera animal doméstico. Eh, Cuando tenemos mascotas, son animales de compañía, pero siguen siendo animales domésticos, porque pues como su nombre lo indica, son animales que han sido domesticados, y la mayoría al día de hoy son, digamos, razas o incluso especies que el humano ha ido creando a lo largo de cientos o miles de años mediante selección genética. Es decir, son animales que no existen en la vida silvestre. Amén. Bueno, salvo que esos animales hayan sido liberados en el medio silvestre, pero ya no, ahí no se les podría considerar exóticos, como especie exótica invasora, pero también se les llama ferales, como por ejemplo los perros. El perro, al final de cuentas, pues su nombre científico es Canis lupus familiaris, es decir, es un lobo. La especie es lobo, con una subespecie que es familiaris, y pues es un animalito domesticado, pero naturalmente su instinto es el de un lobo. Por eso por ejemplo, yo tuve un problema el año pasado, no miento, no, sí, el año pasado. Nosotros tenemos con lo que te platicaba hace rato, una de estas UMAS, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, precisamente venado cola blanca. Y estábamos criando así con biberón a un venadito cola blanca que pues su mamá no pudo cuidar. Ya eventualmente estaba un poquito más grande. Al principio lo teníamos aquí en mi casa. Lo llevamos ya a la UMAS, se puso en un corral destinado para él y todo. Y un día en la mañana llegamos y nos encontramos con una manada de perros ferales o salvajes que estaban dentro de ese corral y que se habían comido al venadito. Pero al final de cuentas, pues estos son perros, como te digo, son Canis lupus, son lobos chiquitos. Bueno, estos eran chiquitos, medianos, grandes, de todos tamaños y colores.
Pero como ellos han retomado su instinto de vida silvestre, vida salvaje, pues básicamente es una manada de lobos, que no se ven como lobos, pero pues actúan como lobos. Eso es un animal exótico invasor. Puedes, dentro de un animal exótico, puedes considerarlo no invasor si lo tienes como mascota. Puedes considerarlo doméstico, sí, entonces por eso digo, es como este enramado de, tendríamos que hablar de un animal en específico para decir, este animal es esto, porque yo te puedo hablar de una jirafa, pues es un animal silvestre nativo de África. Pero si te hablo de una jirafa que está en medio silvestre aquí en México, pues es un animal, una especie exótica invasora. Entonces, una especie exótica, pues básicamente es una especie que está fuera de su lugar de distribución natural. La especie doméstica, pues, al final de cuentas, la que, como su nombre dice, tiene un uso, no voy a decir propósito, porque una vez como entra en debate por eso, un uso doméstico tal cual, ya sea desde animal de compañía, eh, animal de trabajo, animal de producción, pues de lo que gustes, ¿no? Todo animal doméstico puede tener una función o tiene una función zootécnica. Desde, por ejemplo, en el caso de perros, pues puede variar desde perro de cacería, trabajo, de acompañamiento emocional. Y pues ya, por ejemplo, si nos vamos a estas especies ya muy trabajadas en ámbitos estéticos, como los pug, los shih tzu y estas cosas, pues ya prácticamente se les considera razas de ornato. O sea, su función zootécnica es la compañía, sí, pero al final, pero más que nada el ornato. O sea, que se vea bonito. Por eso están estas competencias de a ver cuál es el que tiene el pelo más bonito y más largo y eso. No sé si divagué mucho o si expliqué así como que bien la diferencia entre estos tipos de animales, pero podemos indagar más, sí, claro. Cualquier duda. Sí quisiera preguntar respecto a los ajolotitos, porque hubo una temporada, creo que todo el mundo estuvo muy atento a ese tema, que pues muchos estaban a favor, otros en contra, otros hubo, bueno, yo no opiné, porque la verdad no conozco mucho respecto al tema, pero sí se supo que hubo una vez, hace no mucho, en donde juntaron varios ajolotitos y los liberaron en el río. No me acuerdo exactamente cómo fue la noticia, pero no sé si la llegaste a escuchar, que los liberaron en el río. No supe qué pasó con esos ajolotitos, creo que no sobrevivieron, pero tu opinión respecto a eso, ¿cuál fue? Sí, bueno, es que un animal que vas a reintroducir, bueno, entrada no recuerdo muy bien la nota, pero sí sé de qué nota me hablas. Ajá, No recuerdo muy bien, pero creo que uno de los errores era que no sé si no fueron liberados exactamente en su hábitat natural. Es decir, ok, ajá, sí, sí. son animales de agua. Ok, vamos al río. Ok, pero no son nativos de ese río, son nativos del lago de Xochimilco, si no me equivoco. Ajá, creo que fue ahí donde los liberaron, creo. Bueno, pero creo que ahí el problema, digo, la verdad, yo ni siquiera conozco el lago de Xochimilco, pero a lo que tengo entendido, pues son los temas de contaminación y todo eso. Entonces, pues ok, tristemente a lo mejor el ajolote en su hábitat natural ya no es muy abundante, o no sé si incluso si ya está extinto tal cual ahí, pero no puedes liberar ningún animal, bueno, yo creo que si acaso las tortugas de tierra, pero pues porque son muy resilientes, ¿no? Pero no puedes liberar un animal que fue nacido y criado en cautiverio a su hábitat natural, a más así porque así, perdón. ¿Por qué? Pues porque es un animal que está improntado, está acostumbrado a que el humano le va a dar su comida y está acostumbrado a que no tiene depredadores. Claro. ¿Qué le pasó a este venadito del que hablábamos hace rato? Aparte que estaba en un corral y pues estos perros rompieron la malla y se metieron y bueno, todo eso, ¿no? Pues como era un animal que estaba improntado y que apenas iba a entrar a su enriquecimiento ambiental, es decir, estar en un semi cautiverio para poder ser liberado, Claro. pues él no veía a los perros como depredadores. ¿Por qué? Porque aquí en mi casa hay una perrita chihuahueña. Entonces, ese venadito está acostumbrado a ver a los perros como un animal amigable. Te aseguro Ujú. que ese venadito, pues cuando vio a los perros no hizo por escapar. Sí, Entonces pasa lo mismo.
cualquier animal, o la gran mayoría, tú los reproduces y crías en cautiverio, pues cuando son liberados a su medio natural, muy difícilmente van a sobrevivir. Puede que, Claro. pues es un volado al final de cuentas, ¿verdad? Si el animal encuentra alimento y encuentra agua sin rápido y tiene la suerte que pues, no se le topa ningún depredador, pues va a sobrevivir. Pero la verdad es muy, muy difícil. Yo creo que esa nota, el problema fue el proceso y el lugar, porque, ok, a lo mejor la idea es buena, y a lo mejor la intención es buena, y a lo mejor es lo que se debe hacer, reintroducir la ajolote a Xochimilco, apoyar a que crezca la población, pero resuelve primero el problema de la contaminación del agua, porque Claro. a lo mejor es su hábitat geográficamente, pero ecosistémicamente ya no es su hábitat, porque ya cambiaste las condiciones que había ahí naturalmente. Entonces, primero arreglas eso y luego reintroduces a la especie. Sí, claro. Pues muchos de los suscriptores decían, si llega obviamente, pues un animal que no es endémico de la zona y se queda ahí, ¿causa algún problema o no? ¿Qué pasa en esa situación? Pues, es muy posible que sí cause problema. ¿Por qué? Porque pues vivimos en la tierra, en la naturaleza, en algo que es le llamamos cadena trófica, ¿no? Antes le llamaban cadena alimenticia o la pirámide alimenticia, pero o cadena trófica, pero realmente es una red trófica. Es decir, pues son muchas cosas que se enlazan, muchas unas con otras. Y todo debe estar en perfecto equilibrio. Estos animales se comen a estos otros a estos, este se come esta planta alimenta a este otro animal, de esta planta viven estos insectos que al mismo tiempo ayudan a que se polinice y la planta le da alimento a esos insectos. Claro, o sea, todo debe estar en equilibrio. Cuando tú agregas un agente externo, pues no hay un espacio para ese agente externo. Es como si yo quisiera irme a meter una empresa a trabajar, pero pues no hay ninguna vacante. Pero yo voy y me meto ahí y empiezo a trabajar y a lo mejor me va bien. Y a lo mejor doy mejores resultados en algo que otro empleado, ¿no? Que a lo mejor tiene 20 años trabajando en esa empresa. Pero si yo doy mejores resultados, o por ejemplo, no yo, o sea, fulano, este agente externo llega, no le han dado todo el trabajo oficialmente, pero él va, hace su chamba ahí porque quiere y le terminan dando el trabajo a él porque lo hacía mejor que alguien que trabajaba ella hace 20 años. Ya desplazó a alguien nativo de ahí. Pasa lo mismo con las especies invasoras. Si es una especie que no tiene depredadores en esta nueva zona que está invadiendo, pues no va a tener esa tasa de mortalidad que regula su tasa de natalidad. Entonces es una especie que va a proliferar muy fácil y por ende va a requerir más recursos para sustentarse y va a causar un desequilibrio. Es como, por ejemplo, uh, en Australia. Australia es uno de los países que más problemas ha tenido con especies invasoras, porque durante su colonización, pues los ingleses llevaron desde camellos para la construcción de ferrocarriles hasta conejos y demás. Australia ha tenido que aplicar rifles sanitarios prácticamente, es decir, declararle la guerra a los conejos y a los camellos. Con los camellos se optó pues por el rifle sanitario, tal cual. Los conejos eran un problema tan grande que tuvieron que introducir conejos infectados, es decir, tuvieron que utilizar armas biológicas para poderse deshacer de los conejos porque estaban causando un desequilibrio increíble. Los conejos todavía tenían depredadores, pero pues se reproducen demasiado rápido. En cambio, los camellos pues llegaron. Tienes un animal que viene del desierto, que está acostumbrado a poquita agua, a poquito alimento. Llegan, lo sueltan en Australia, donde no tiene un solo depredador. Y aparte tiene más recursos para para sobrevivir de los que tenía en su hábitat natural. Pues hace cuenta que lo pones en el paraíso. Y ahí sí el animal exótico de que se logra, pero te va a causar efectos negativos en especies que ya eran nativas de ahí. Como bien mencionas Australia, recuerdo un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo viste, cuando Bart lleva una rana a Australia y luego se causó un grave problema porque se volvieron un montón de ranas. Fíjate que no recuerdo haberlo visto, pero pues de alguna de esas se habrán inspirado, porque sí ha sido uno de los problemas
más grandes de Australia. El problema con especies invasoras que pues el mismo humano introdujo hace muchos años. Otro comentario que nos hacía algún suscriptor decía, ¿qué pasa cuando, o es exótico cuando, no sé, algún animal de China llega a México? ¿Ya es considerado exótico? O sea, nada más por venir de otro país, ¿ya es exótico? Sí, es por ejemplo lo que te platicaba de las unidades de conservación para la vida silvestre, que hay unas que tienen cerco alto. Estas generalmente introducen animales exóticos y se vende como cacería de animales exóticos. Hay ranchos aquí en México los que tú puedes ir a cazar legalmente, completamente legal. ¿Por qué? Porque son animales reproducidos y criados en cautiverio y además, pues, ni siquiera están en su hábitat, ¿verdad? Están en reservas de semicautiverio, por eso tienen un cerco alto. Estos cercos van hasta los 2,30 metros de altura, si no me equivoco. Entonces, pues, tienes animales exóticos confinados al final de cuentas, es decir, no se consideran todavía invasores porque los tienes confinados. El día que se te rompa la cerca o que alguien llegue y la rompa y se te salgan los animales ahora hacia el monte, las cebras, las jirafas, los búfalos, lo que quieras y mandes, ahí sí se va a considerar exótico invasor. Pero una especie que no pertenece a este lugar, simplemente por eso ya se considera un animal exótico. Yo justo ahorita que estaba mencionando lo de la proliferación así excesiva, me acordé de no creo que fue no sé si fue aquí en México, creo que fue en Japón, de que las personas o los habitantes, no me acuerdo exactamente de qué región, el chiste es que estaban combatiendo justamente un caso de, creo que eran caracoles y eran como huevecillos rosas, o rosas o rojos, y que decían, uno se enojaba, ¿no? De que, por qué los aplastan? No deberían aplastarlos, y ya fue que salió como que la población a decir, es que son demasiados, o sea, se están reproduciendo demasiado, entonces decían, los estamos aplastando o estamos aplastando los huevecillos para evitar que exista este desbalance, este desequilibrio en nuestro hábitat. Y entonces hubo bueno, yo veía ese pequeño debate de no, es que no debes, no, es que los caracoles deben de sobrevivir. Y el chiste es que, bueno, justamente hablando de ese tema, también salió otra cosa que era de que no, que ellos decían que debían de mover los caracoles hacia su hábitat natural, ¿no? Hacia su hábitat de origen. Y entonces yo me quedé pensando o sea, si los ¿Cómo? mueven a su origen, ese es el detalle, que nunca llegaron a un acuerdo. Supongamos que tú mueves no sé, supongamos que hablando de los conejos, los mueves a su lugar de origen. La proliferación seguiría, ¿no? Seguiría pasando exactamente lo mismo que nos acabas de mencionar. No, y aparte, digo, perdón que te interrumpa, estás No pasa. hablando de una especie en específico que no es humanamente posible. Ajá, en O este sea, hacer caso, una reubicación total de caracoles de donde son exóticos a donde son nativos. Estás hablando de algo fantasioso, utópico o sea, dijeras tú, los hipopótamos de Colombia, que son 200 y tantos, y son animales grandes que puedes sedar, y ni aún así la gente y ni aún así se animan a hacerlo. Ahora imagínate con animales chiquitos que vete a saber cuántos hay es más, en un jardín de una casa normal, no acabas. y por ejemplo, en ese caso de los caracoles, bueno, creo que son caracoles, ¿cómo ese tipo de animalito, insecto, es que no sé cómo sería ideal categorizarlo? Son Este, moluscos, pero siguen siendo animales. Insectos ajá. también los puedes mencionar como animales. En especialmente ese tipo de caracoles, ¿cómo llegó a pasar esa reproducción tan rápida? O sea, ¿sí los caracoles se reproducen tan rápido igual que como conejos o cómo? Ah, sí, no, los moluscos, mientras tengan, si están en edad reproductiva y teniendo acceso a recursos suficientes, ponen muchísimos, muchísimos huevos. A lo mejor no son animales que se reproducen. El dato de cada cuánto se reproducen, ese sí te lo debo, que honestamente no lo sé, pero sí sé que un solo caracol te pone un mundo de huevos. Sí, o sea, Ay. y ahorita que mencionabas esa parte de que es que la gente dice que no los destruyas y todo, entiendo esa parte de que mucha gente
le explicas, oye, es que pues es que el animal está causando daño. No, es que no lo puedes destruir, es que ¿por qué lo matas? Y es que ¿por qué esto? No sé qué. Vuelvo al ejemplo que tomo con este venadito, ¿no? Que les platiqué, lo mató una manada de perros ferales, una manada de lobos al final de cuentas, que estaban dentro de una unidad de conservación para la vida silvestre, es decir, en una zona donde el objetivo primordial es conservar a la vida silvestre nativa. Mucha gente dice, es que esos perros, pues es su instinto y ellos no saben que lo están haciendo mal y que no sé qué, cómo los vas a... Porque en este caso ahí sí, o sea, tienes una manada de perros ferales en un lugar como ese, tienes que cazar a esos perros porque así como mataron a ese venadito ese día, pues los perros comen todos los días, entonces cada día me van a estar matando uno, dos, tres, no sé. No, es que cómo los vas a matar y es que cómo esto y que no sé qué. Mira, de entrada, agarrarlos no se puede porque son perros literalmente salvajes. Es una manada de lobos, tal cual. Imagínate, pero me dicen, es que es su instinto y no saben lo que hacen, entonces no los puedes castigar por eso. Yo hago siempre esta analogía. Puedes tener una persona que a lo mejor tiene algún trastorno mental y su naturaleza, porque es su naturaleza, pero no por eso voy a decir que esté correcto, es a lo mejor ser pedófilo. Entonces, no porque esa sea su naturaleza, lo voy a dejar caminar al lado de un kinder. ¿Me explico? A lo Sí. mejor es su naturaleza, a lo mejor para él no dimensiona que lo que está haciendo está mal. Obviamente un perro o un animal depredador no dimensiona que lo que está haciendo está mal. Comerse un venadito que está mal, porque para él no está mal. Es su instinto, es su naturaleza, así funciona su mente. Pero si tú como agente mediador de, digamos, en este caso, la UMA, la Unidad de Conservación de la Vida Silvestre, estás viendo o tienes ahí un animal exótico, porque en este caso, pues, a pesar de que es un perro, pues es exótico, es invasor y aparte me está matando a los animales que sí son nativos, que me estoy esforzando por que sus poblaciones se conserven y me los está matando a las semanas o a los meses de nacido, pues no puedes permitir que eso pase. Y por eso pongo ese ejemplo. O sea, no, pues sí, es su naturaleza, pero no por eso siempre va a estar bien. Claro, claro. No, y realmente muchos no tenemos el conocimiento, pero la realidad es que no podemos tener una población tan grande de un animal, porque luego cómo lo controlas, esa es una realidad. Fíjate, una población tan grande y también poblaciones pequeñas, que pues, eso es más evidente, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado el caso de Yellowstone. Cuando en Yellowstone prácticamente se erradicaron a los lobos, cuando Ah, pues hace ya varios cientos de años, se erradican a los lobos por completo. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a aumentar las poblaciones de venados, de elks, de castores, de muchos otros mamíferos que al final de cuentas formaban parte de la dieta del lobo. ¿Qué pasa? Que aumenta la cantidad de herbívoros y empiezan a reducirse la cantidad de plantas que le dan equilibrio al ecosistema en Yellowstone. Por otro lado, tienes a los castores que también están proliferando. ¿Y qué hacen los castores? Son modificadores del paisaje porque construyen represas. Es un exceso de castores, es un exceso de represas y los ríos claro. se van por otros cursos que no son los naturales. O sea, el sacar a los lobos de Yellowstone tuvo un impacto de que, o sea, que ya que lo estudias así a detalle, dices, wow, o sea, quité esto y se hizo un desmadre en todo. O sea, en tu opinión fue una mala decisión. Malísima. Incluso reintrodujeron al lobo y santo remedio. ¿Y el lobo en esa zona tenía algún depredador o ese fue el problema? El lobo, el lobo puede tener depredadores, sí, pero es raro y generalmente, pues por ejemplo, en la zona de Yellowstone, el oso grizzly, el oso pardo, el oso grizzly y el oso negro son los potenciales depredadores que puede tener ahí el lobo. Pero pues no olvidemos que el lobo se mueve en manadas y pues también es un animal muy inteligente. Es difícil ver un lobo ser depredado, la verdad. O sea, no busca una pelea que no pueda ganar. Exacto. Es muy interesante eso y llegamos a la tercera parte del podcast, que es el medio ambiente, que ya lo estás tocando mucho en esto.
¿Qué podemos hacer las personas que obviamente no tenemos un conocimiento, pero queremos dar nuestro granito de arena para apoyar a que los animales tengan un mejor medio ambiente? ¿Cómo es posible eso? Pues mira, de entrada, yo diría que pues lo que se hace mucho, ¿verdad? Pues en las redes, o sea, el buscar el contenido que realmente informa sobre cómo cuidar el medio ambiente, porque realmente, pues lo que puede hacer las cuestiones individuales que puede hacer uno no tienen efecto si no son en masa. Es como, yo personalmente digo, no, por supuesto no soy el mejor ejemplo a seguir, ni soy perfecto en cuanto a conservación y sí genero basura y lo que sea. Trato de de compostar mis desechos vegetales, de reutilizar lo que pueda, etcétera. A nivel personal, pues no tiene mucho impacto, ¿verdad? Son cosas que tienen que hacerse de manera más en masa para que tengan un impacto. Y pues ya, pues si realmente tienes un amor a los animales, quieres cuidarlos, quieres hacer algo, digamos, poner tu granito de arena, ¿cuál animal te apasiona? Y dedícate a ese animal. Por ejemplo, escoge uno, oye, me gustan, digo, no hablando de perros, gatos, o sea, animales, o sea, pues sí, especies, que han sido creadas por el hombre. Oye, me gustan las tortugas. Ah, bueno, oye, está esta especie de tortuga, la puedo tener con una tenencia legal, puedo informarme, puedo reproducirlas y a lo mejor en unos añitos ya tengo varias tortugas, ya tengo estoy reproduciendo y pues estoy aportando mi granito de arena para esa especie. Yo algo que hago aquí, por ejemplo, en mi casa es tengo un jardín de polinizadores, principalmente con una planta que se llama Asclepia curasábica. Esta planta es forma parte esencial de la ecología de la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque la mariposa monarca pone en esta planta sus huevos, se alimenta de la flor, poliniza la flor, y como pone aquí sus huevos, cuando nace la larva o la oruga se alimenta de las hojas de esta planta, o de la planta en general. Ok, Esta planta es tóxica, caray. pero no para la mariposa monarca. Lo que hace la mariposa monarca es que absorbe estas toxinas y son su medio de defensa contra los depredadores. Entonces yo tengo aquí un jardín con esas plantitas, es temporada de migración de mariposa monarca, ellas aquí llegan, ponen sus huevos, cuando salen las larvas, pues yo me dedico a hacer terrarios y cuidar que esas larvas, pues que sobrevivan la mayor cantidad posible y eventualmente hacen su metamorfosis a mariposa y las libero. De hecho tengo videos en TikTok haciendo eso. O sea, es ir integrando mediante instituciones, mediante pues todo lo que puedes hacer tú como individual, pero obviamente llegar a un lugar donde se pueda hacer grupales cuando se hacen realmente los cambios, es lo que más o menos voy entendiendo. Pero pues tenemos que empezar por algo, ¿no? O sea, yo a lo mejor no voy a salvar a las tortugas ni a la mariposa monarca, pero pues al menos pues yo me quedo contento con que, bueno, sin ese jardín puse ese jardín y nacieron unas cuantas mariposas monarcas más que a lo mejor no iban a nacer. O a lo mejor sí iban a nacer, pero no iban a sobrevivir y yo las ayudé a sobrevivir. Y te menciono esto porque más que nada enfocándome en esa parte de concentrarse o especializarse en algo, porque, oye, vamos a salvar a los animales. ¿A cuál? Si son un buen. Ujú. Jen, ¿a ti qué te gustaría apoyar o cuál animal te gustaría darle un granito de arena? Híjole, animales, es que a mí me encantan todos los animales, pero soy bien mala para cuidarlo. Entonces, pero va a sonar muy otaku de mi parte, pero ahorita los que están como que más actualizados en el anime sabrán que salió un anime respecto a una arbolaria que se llama Los diarios de una boticaria. Justamente esta chica habla de todas las plantas, pero se enfoca más a las plantas venenosas. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo soy muy mala con las plantas, o sea, de por sí ya se me murió un cactus, o sea, con decirlo así. Por eso sé que soy muy mala. Pero después de ver esto, como que me empezó a dar mayor interés en conocer un poco más respecto a este tipo de plantas, porque mencionaba mucho de que
hay plantas que viven en nuestro alrededor y que son venenosas y nosotros no las sabemos. O sea, las vemos bonitas, están bonitas, pero te dicen, ay, no la toques porque probablemente te puedas intoxicar. O si las comes, pasa esto. O sea, hay que tener cuidado. Entonces, a mí me llama la atención o a mí me gustaría más aprender respecto a eso, más supongo que por el área medicinal, el área de qué toxinas puede haber, qué sustancias puede proporcionar, olores, colores, todo lo que pueda descubrir respecto a las plantas en general, en todas, yo creo que eso es lo que más me enfocaría. Correcto. Ya. Para concluir el podcast del día de hoy, me gustaría saber, Sergio, ¿cuál es tu animal favorito? Híjole, eso sí está muy, muy difícil. Con muchos favoritos. Yo creo que sería el halcón con el aguililla o la aguililla con la roja, sí. O halcón con la roja, ya no creo que si es halcón o águila, pero es el con la roja porque siento que es como pues mi animal espiritual, o no sé, porque el lugar al que voy, el lugar al que veo un halcón con la roja volando arriba de mí o parado así viéndome en algún lugar. Y sobre todo pues de toda la vida en el rancho de mi abuelo, así ando ahí, a donde volteé, hay un halcón con la roja viéndome. Entonces yo creo que sería ese. Excelente. Por favor, Sergio, cuéntanos en qué redes te podemos encontrar. En Instagram y TikTok, en Instagram como Sergio Handal, así tal cual, y en TikTok como Soy Handal 1. Excelente. Ya estarán apareciendo en pantalla y estarán en la descripción por si quieren pasar a ver el contenido que maneja nuestro invitado del día de hoy. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. También los invitamos a que pasen a ver todos los podcasts realizados en Conversando en el Mictlán. Manejamos contenido científico y cultural. Muchísimas gracias, Sergio, por haber aceptado estar un ratito acá con el podcast. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos también a ustedes, queridos suscriptores y nuevas visitas del día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. A nombre de Tina, Jen y su servidor Topaz, nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Hasta luego. Bye. Sí, ¿alguien me puede explicar por qué son tan diferentes? En realidad, Hola, yo puedo explicarte eso. Como puedes ver, tengo un ejemplo bastante similar. 2 frascos de miel de distintos colores. Algo que tal vez te sorprenda es que ambas mieles fueron cosechadas de la misma colmena. La diferencia radica en la temporada de floración. Es decir, en una época del año florecen unas plantas y en otra época florecen otras. Y es la flor de origen la que determina el color, sabor y textura de la miel. Por ejemplo, esta de un color más dorado y claro es de floración de azahar o de árboles de cítricos, mientras que esta otra de color ámbar pertenece a multiflora silvestre, propiamente de las especies del matorral espinoso tamaulipeco. Y sobre por qué tu miel se está volviendo sólida al igual que esta, no es nada más que una característica propia de la miel por su alto contenido de azúcares. Se llama cristalización y se revierte simplemente poniendo tu miel un rato al sol.